Buenas tardes. Bueno, inicialmente quiero agradecer en nombre del Consejo Directivo de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca a todos ustedes que hoy se hicieron presentes para compartir esta última charla que cierra el ciclo que hemos iniciado en el mes de abril con una excelente concurrencia. Es un gusto que por las circunstancias que nos acompañan haber iniciado la utilización de estas herramientas que nos han permitido mantenernos cerca y coincidir con todos ustedes en estas charlas. Hoy nos toca conocer la actualidad regional e interiorizarnos de las perspectivas que nos depara la actual campaña fina, cosecha va a ser a futuro, esperemos que sea buena. Así que nuevamente les agradezco a todos y espero que disfrutemos de las charlas que nos van a brindar los técnicos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Carlos, por sus palabras. Comenzamos la primera charla de la tarde, actualidad y perspectivas en el mercado de trigo y cebada. Primero, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de contar con más de 85 participantes. Realmente esta es una época del año que esperamos mucho por parte del equipo para normalmente salir a la región y ponernos en contacto con ustedes, pero bueno, en esta oportunidad nos tocó virtual, así que estamos muy contentos también de poder llevar adelante este lanzamiento de la campaña 2021. Para eso vamos a comenzar hablando de la situación internacional, de la coyuntura internacional, para lo cual obviamente el primer tema que tenemos que abordar es la situación del coronavirus. Esta enfermedad que primero fue una epidemia, luego rotó hacia una situación más grave de pandemia, que actualmente afecta a más de 4 millones de personas en todo el mundo, tiene actualmente como principal epicentro Estados Unidos. De esos 4 millones de personas que les comentaba, 1,3 están en Estados Unidos, y el segundo país en cuanto a casos es Rusia, con un poco más de 230.000 personas. Así que fíjense la gran diferencia que hay entre primer y segundo puesto. Y esto es especialmente importante al analizar el mercado de commodities, ¿no? Digamos, no es una cuestión menor que Estados Unidos tenga esta afectación. La situación del coronavirus ha impactado en distintas cuestiones, como por ejemplo en las estimaciones del FMI, que estima en cuanto al PBI para este 2020 una caída en términos mundiales del 3%, ¿no? Con caídas más pronunciadas para países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos. Para Argentina, nuestra proyección para el PBI realmente es pobre, digamos, con una caída esperada del 5,7%. Esta situación de coronavirus también impactó en otras cuestiones, como por ejemplo la imagen que ven arriba, al centro, que tiene que ver con barreras en el comercio. En este caso podremos nombrar, por ejemplo, la cuestión de Rusia, que dada este gran consumo, digamos, de harinas y considerando el trigo como un cultivo estratégico, estableció una cuota para la exportación de trigo, maíz, cebada y otros cultivos de 7 millones de toneladas hasta el 1 de julio. Esta fecha no es caprichosa, ya que sobre fines de junio estaría ingresando el grueso de la cosecha del hemisferio norte y en particular de Rusia. Pero probablemente este país no sea el único, de hecho ya hay otros casos y es probable esperar nuevas restricciones a escala mundial dada esta situación. Por otro lado tenemos lo que viene ocurriendo con las monedas, sobre todo en nuestra región, me refiero a América Latina, ¿no es cierto? Hubo una fuga, por así llamarlos, de los ahorristas e inversores que buscaron huir de sus monedas domésticas y refugiarse en el dólar, y es por eso que la mayoría de las monedas presentaron devaluaciones importantes, situación que no fue para el caso argentino, ¿no es cierto?, el cual presenta una apreciación en términos relativos con la pérdida de competitividad, ¿no es cierto?, que ello genera. También tenemos por ahí la foto de Bolsonaro, y esto viene a cuenta de, bueno, ¿qué va a pasar con el Mercosur? Ustedes vieron que hace unas semanas hubo una noticia que rápidamente fue desmentida por parte del gobierno nacional de que Argentina no iba a acompañar las próximas negociaciones del Mercosur, pero bueno, esto es una cuestión que se ha desmentido. Pero también lo pusimos a Bolsonaro ahí porque es muy importante esta cuota que tiene Brasil de importación de trigo extra Mercosur, de 750.000 toneladas, que se vence ahora a finales de mayo, y que Avitrigo, es decir, los molineros brasileños están pidiendo, como también hay que decir que es habitual, están pidiendo una extensión de ese plazo. También hay otras cuestiones que hay que nombrar en la coyuntura, que tienen que ver con la gripe porcina africana.
Es esa imagen que están viendo abajo a la derecha, con China perdiendo prácticamente el 30% de su rodeo de cerdos, con un déficit de carne porcina de más de 20 millones de toneladas, algo que es realmente una cifra excepcional. Después tenemos la cuestión del petróleo, cayéndose algunas semanas el WTI, que es el petróleo norteamericano, cayendo incluso a cifras negativas, y aún así, a pesar de ahora estar en el plano positivo, la caída es muy importante, más del 60% en lo que va del año, y lo que nosotros llamamos los imponderables de siempre, nos referimos al clima, con situaciones de sequía en Europa, zona del Mar Negro, y también habrá que ver cómo evoluciona la cuestión, ¿no es cierto?, de la guerra comercial. Dicho todo esto y planteada la coyuntura, vamos ya a hablar específicamente del mercado de trigo. Para lo cual vamos a comenzar hablando acerca de estas estimaciones fresquitas que tenemos de el USDA, ¿no es cierto?, que salieron hace un ratito a la 1 de la tarde, en cuanto a esta nueva campaña 2021. Fíjense que vemos ahí, primer punto, todas las flechitas verde hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Primer punto, la producción crecería, en términos mundiales, un 0,5% interanual. Estaríamos en un volumen récord de producción de trigo a escala mundial. ¿Quiénes subirían? Fíjense, pusimos ahí la banderita de Australia, tendría un incremento en la producción del orden de 9 millones de toneladas, 8,8 para ser exactos. Recordemos que Australia viene castigada hacia varias campañas con adversidades climáticas, sequía específicamente. Por otro lado, también crecería la producción de Rusia, por eso pusimos esta segunda banderita. Hay que prestarle atención a Rusia. No solo es un productor de trigo muy importante, sino también un exportador estratégico. Y tengan en cuenta esta cuota que les mencioné recién. En el caso de Rusia, el crecimiento en la producción en términos interanuales sería de 3,4 millones de toneladas. Y por último, queremos resaltar la caída de la Unión Europea. La Unión Europea es también uno de los principales productores de trigo a escala mundial, concentra aproximadamente el 20%, y en este caso, tanto el USDA como también el Consejo Internacional de Granos estiman caídas en la producción de este bloque. Por otro lado, quiero recalcar solamente la cuestión de las exportaciones. Fíjense, en línea con lo que está pasando a escala mundial, de países que salen al mundo a buscar trigo para abastecerse porque entienden que es un cultivo estratégico. De la mano de eso vemos el crecimiento en las exportaciones. Y vamos a detenernos un segundito con lo que pasa con el stock mundial, stock final mundial. Fíjense, crecimiento interanual de más del 5%. Si vemos la evolución del stock final mundial, y son esas barritas de color que ven en el gráfico, lo primero que podemos mencionar es una tendencia creciente. Fíjense, desde la campaña 2013-2014 en adelante, vemos una tendencia creciente, es decir, el mundo tiene cada vez más stock final. Pero, ¿en manos de quién está o de qué país está? Y si se fijan, China, que es la partecita azul de la barra, concentra una participación muy importante de stock final. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿El mundo va a tener más stock? Sí, pero ¿quién lo va a tener? China. Y en el caso de China, a pesar de ser uno de los principales productores, toda esa producción se destina a consumo interno. Entonces, ¿qué pasa con la relación stock-consumo? Si ustedes miran la línea violeta, que es la que va por encima del gráfico, diríamos, bueno, estamos con una relación stock-consumo interesante, por encima del 40%. Ahora, si desagregamos China, sacamos ese stock final, fíjense que no llegamos al 20%. Así que todas cuestiones para ir teniendo en cuenta. Seguimos adelante, ahora Carolina, te paso la palabra. Bien, si ahora pasamos a la situación nacional, empezamos a analizar las primeras estimaciones que realizó el USDA para Argentina, para esta campaña 2021. Y vemos que, en línea con lo que pasa a nivel internacional, Argentina también incrementaría su producción, llegando a 21 millones de toneladas, marcando un récord productivo. Y esto está en línea también con las estimaciones nacionales que se hacen, en donde se espera no solo un incremento en el área implantada a nivel nacional y también en nuestra región, como ya comentarán los chicos, estimaciones más adelante, sino también en cuanto a la producción obtenida. En cuanto a molienda, el USDA estima una caída de 1,6%, pero si lo miramos en términos absolutos, esto significaría una merma de 100.000 toneladas. Las exportaciones sí mostrarían un incremento muy interesante de 1 millón de toneladas, pasando a ser de 14,5 millones, mientras que el stock final también mostraría un incremento interesante hasta llegar a las 1,8 millones de toneladas. Ahora bien, continuando con el análisis de Argentina, vamos a empezar a estudiar un poco cómo fue la evolución de las compras y embarques.
Y en este caso en particular nos vamos a centrar en lo que pasa con el sector exportador. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos las compras del sector industrial, estas se mantienen relativamente estables, podríamos decir, a lo largo de todo el año, en el orden de las 6 millones de toneladas. Por eso lo interesante es mirar la dinámica que ha cobrado el sector exportador. En particular, en este primer caso, si nosotros miramos la línea roja, ¿sí?, que aparece ahí en la filmina, representan las compras de la campaña 19-20. Y hay algunas pequeñas cosas que nos parece interesante resaltar. Por un lado, la fecha de inicio, ¿sí? Es una de las campañas que más temprano comenzó. Ya en febrero teníamos noticias acerca de la compra del sector exportador para esta campaña, y en febrero del 2019, recién habíamos terminado la campaña anterior. Y otra situación interesante para analizar es el dinamismo que cobró hacia fines de octubre, principios de noviembre, donde las compras pegaron un salto extraordinario. Y esto responde principalmente a la cuestión política que estábamos viviendo en ese momento de elecciones, cambio de gobierno, ¿sí? Y fundamentalmente a un temor por modificaciones en los derechos de exportación, modificaciones que efectivamente se terminaron llevando a cabo en diciembre de ese mismo año, cuando asumió el nuevo gobierno. Por otra parte, si ahora nos concentramos en la campaña 2020-2021, podemos marcar también el comienzo anticipado, aunque está en relación con el resto de las campañas, pero lo interesante aquí para observar es el excelente ritmo de compras que se lleva hasta el momento, ¿sí?, marcando niveles récord históricos para esta fecha del año. Tal es así que el sector exportador lleva compradas 1,4 millones de toneladas aproximadamente, mientras que a igual fecha del año anterior este sector había adquirido 900.000 toneladas, que para ese momento ya había sido un muy buen nivel de compras. Pero en la actualidad este nivel se ha prácticamente un poquito menos que duplicado. Y también es interesante ver el sector industrial, donde las compras, si bien son menores, con 22.000 toneladas, son muy superiores a las que había hace un año atrás, con 1.400 toneladas. Este gráfico, o estos valores récord de compra que estamos viviendo para la campaña 2021, nos muestran, si queremos verlo así, la necesidad de asegurarse del grano por parte de los exportadores argentinos en este contexto de tanta incertidumbre y volatilidad como lo marcaba Eugenia en un principio, donde tenemos problemas climáticos con importantes sequías en el hemisferio norte que podrían llegar a afectar los cultivos, las limitaciones o los controles que se ponen que se están poniendo a la exportación en los diferentes países. Si continuamos con el análisis y ahora sí nos centramos en las declaraciones juradas propiamente dichas del sector exportador y analizamos otra vez lo que pasó con la campaña 19-20, podemos observar dos cosas. Por un lado, también el comienzo anticipado, ¿sí?, respecto a las otras campañas. Ya en abril teníamos declaraciones para la nueva campaña. Pero al igual que lo que pasaba con las compras, vemos un importante incremento en las declaraciones que se dan en octubre y en noviembre y responden al mismo escenario que les mencionaba recientemente. Los cambios políticos, temor por modificaciones en los derechos de exportación que llevaron a que declaren sus compras. Si nos concentramos en la campaña 2021, no solo es récord en cuanto a las compras, sino también en cuanto al volumen de exportación. De las 1,4 millones de toneladas que dijimos que habían comprado, este sector ya ha declarado 1,32 millones, muy por encima de las 750.000 que había declarado a igual fecha un año atrás. Si ahora continuamos con el análisis, aquí realizamos un ejercicio para la comercialización del ciclo 19-20, tomando como base las estimaciones del Ministerio de Agricultura de producción, donde estimaron 19,75 millones de toneladas. Si a esta producción nosotros le sumamos el stock inicial, nos da una oferta total de 21,5 millones de toneladas para la campaña 19-20. A la fecha, el sector exportador ya ha comprado un poco más de 14,8 millones de toneladas. El sector industrial ha comprado 2,7 millones de toneladas. Por lo tanto, el total de compras asciende a 17,5. Si tenemos en cuenta esta oferta total de 21,5 millones de toneladas, nos queda un remanente, un restante por comercializar de aproximadamente 4 millones de toneladas. Pero aquí nuevamente hay que hacer una salvedad o un breve análisis.
De estas 4 millones de toneladas, 900.000, 1 millón aproximadamente, tendrán como destino el uso como semilla. Y entre 1,5 o 2 millones de toneladas engrosarán lo que sería el stock inicial de la campaña siguiente, es decir, de la campaña 2020-2021. Por lo tanto, si nosotros realizamos un análisis de todos estos valores, podríamos observar un balance ajustado en cuanto a la comercialización de este ciclo 19-20, que de alguna manera se va a relajar, si así lo queremos decir, a flexibilizar cuando se logre el empalme de las cosechas y el empalme de las campañas que se va a dar en un primer momento con la llegada de la producción desde el norte de nuestro país. Otro aspecto interesante que nos pareció resaltar en esta placa es, como yo les dije en un principio, las compras del sector exportador ascienden a 14,8 millones de toneladas. Pero si nosotros estudiamos los envíos efectivos que hizo este sector hasta marzo del 2020, es decir, diciembre del 19, enero, febrero y marzo del 20, los mismos alcanzan 9 millones de toneladas. Por lo que podríamos decir que existen existencias en el mercado interno argentino en términos generales. Y otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es que yo en un principio les dije que el sector industrial compraba aproximadamente en términos anuales 6 millones de toneladas. A la fecha ha comprado un poquito menos de la mitad, por lo cual queda todavía unos cuantos meses por delante para que este sector se haga de los granos y pueda satisfacer de esta manera su demanda. Si ahora analizamos las exportaciones argentinas en términos generales, para el año 2019 podemos ver cómo nuestro principal socio comercial cuando estamos hablando de trigo es por supuesto Brasil, quien se lleva el 47% de los envíos nacionales. Pero en las últimas campañas, ya en el 2018 también comenzó a observarse la aparición de nuevos mercados, como es el caso de Indonesia, quien se llevó aproximadamente un 18% de las exportaciones del año 2019. Y la aparición de estos mercados responde fundamentalmente a, por ejemplo, que las cuestiones climáticas desfavorables para Australia mermaron su producción e hicieron que no pueda cumplir o no pueda satisfacer la demanda de sus compradores, como era el caso de Indonesia. Pero analizando el mercado externo en este contexto o de cara a la campaña 2021, también es interesante notar dos cosas. Por un lado, que en esta situación, en este contexto de pandemia que afecta a todo el mundo por igual, los importadores de trigo están adelantando sus compras, mientras que los exportadores están aplicando diversas medidas restrictivas o proteccionistas, si se quiere, de su comercialización. Tal es el caso de Rusia, que lo mencionábamos en un principio. Entonces, en este sentido, es que pensamos que puede abrirse para Argentina una oportunidad muy importante, ¿sí?, para ganar, o mejor dicho, recuperar mercados de los cuales se había retirado en el último tiempo. Ahora sí, si nos metemos en el plano de los precios, antes de comenzar a analizar bien qué está pasando con el trigo, nos pareció interesante poner esta placa que muestra la evolución que tuvieron los principales commodities, el trigo, el maíz y la soja, en lo que va del 2020, nuevamente en este contexto de incertidumbre, de pandemia, ¿sí? Pero básicamente de incertidumbre que rige a los mercados. En este sentido, entonces, el trigo es el que menos afectado se vio por tal situación, perdiendo un 6% de su cotización. Mientras que la soja y el maíz bajaron un 10 y un 19% respectivamente, siendo el maíz el más castigado. Pero como les decía entonces, el trigo es el que más firme ha mantenido su precio, y esto se debe, como ya lo vamos a ver más adelante, a la firmeza o a la demanda sostenida que tiene este cereal a nivel mundial. Bien, es por eso que para seguir analizando la situación del trigo, lo que ven en pantalla es la evolución justamente de la cotización en Chicago. Fíjense que comenzamos nuestro análisis allá por el 16 de mayo del año pasado, bien digo, y desde ahí hasta el 27 de junio aproximadamente vemos una tendencia creciente en la cotización del cultivo. Esa suba tiene que ver con las dudas que había en ese momento en cuanto a la condición del trigo de invierno en Estados Unidos. Si recuerdan, en mayo del año pasado Estados Unidos estaba sufriendo una situación de exceso hídrico muy importante. No sé si recuerdan que estaba impactando sobre todo en lo que era la implantación de soja y maíz, pero también en ese momento había dudas respecto al trigo de invierno. Vamos con el segundo tramo del gráfico. Desde el 27 de junio
hasta 3 de septiembre, aquí vemos una tendencia decreciente, y eso tiene que ver con que en junio ingresa prácticamente el fuerte, digamos, de la cosecha del hemisferio norte, generando una depresión, digamos, en el precio. Desde el 3 de septiembre, que es ese valor que dice 164,40, hasta el 21 de enero, que es ese tramo más largo, digamos, de crecimiento del precio, aquí básicamente empezó a actuar la condición climática. ¿En dónde? En Australia, en donde veíamos que informe tras informe por parte de, no solo de USDA, sino también de otras fuentes, iban recortando las estimaciones de producción para este país, que como les conté, vine hace algunas campañas afectado por esta situación climática. También había situaciones de sequía en Europa, en la zona del Mar Negro, estamos hablando de Rusia, de Ucrania, y también por estos meses, que fíjense que el recorrido es largo, ¿no es cierto?, desde septiembre hasta enero, había dudas en cuanto a la condición del cultivo y la cosecha que iba a tener Argentina. A pesar de que cerramos con una campaña buena, en torno a los 19 millones de toneladas, hasta último momento, digamos, hubo dudas en cuanto a qué es lo que iba a ocurrir. Ya entramos en uno de los últimos tramos, desde el 21 de enero hasta el 16 de marzo, aquí vemos una caída muy pronunciada del trigo en Chicago, y eso tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado estamos hablando de enero, así que está entrando de lleno la cosecha del hemisferio sur, estamos hablando de Argentina y de Australia, y por otra parte hay que tener en cuenta que a partir de enero empezó a impactar más fuertemente toda la situación del coronavirus, que si bien, como nos mostró recién Caro, el trigo fue el cultivo que tuvo una mejor posición, aún así fue impactado, ¿no es cierto?, por esta situación de coronavirus. Luego, desde el 16 de marzo hasta el 25 de marzo, fíjense que esos 15 días fueron de un crecimiento realmente impactante en el trigo, tenemos una pendiente prácticamente vertical, y eso tiene que ver también con el coronavirus y por la situación que les marcaba al principio. Países que salieron al mundo a abastecerse o sobreabastecerse de este cultivo estratégico, como por ejemplo Egipto, pero no fue el único. Y por otra parte tuvimos lo que primero fue un rumor y luego fue una confirmación de esta cuota que les comentaba de los 7 millones de toneladas de Rusia. Que Rusia si no es el principal, está dentro del grupo de los principales exportadores de trigo, entonces esta cuota, digamos, tuvo su incidencia en la cotización. En el último tramo vemos que desde el 25 de marzo hasta el día de la fecha tenemos una tendencia decreciente en la cotización de Chicago, y eso lo ven en este último gráfico que les mostramos solamente la variación mensual, y aquí también tiene mucho que ver Rusia, ¿sí? Rusia está de cara a la cosecha de esta nueva campaña, que aproximadamente va a estar entrando en junio, con muy buenas perspectivas. De hecho, según fuentes rusas, la producción de este país crecería 8,8, 9,9 o 10 millones de toneladas adicionales, lo cual obviamente impactó en el precio. Y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de Chicago, que como les dije al principio, de los 4 millones de infectados por COVID a nivel mundial, 1,3 están en Estados Unidos. Entonces, todas las variaciones de precio que veamos en este mercado, en Chicago en particular, se van a ver amplificadas o magnificadas. Ahora, estamos de cara a la campaña 2021, así que vamos a ver qué pasa con el trigo a cosecha. Y eso es lo que ven en este gráfico. La nueva campaña estaría marcada por la línea azul, que dice enero del 21, estamos hablando justamente de posición trigo enero del año que viene, y si se fijan estamos con una cotización muy parecida, un poquito por arriba, de enero del año pasado, es decir, estamos con una cotización similar justamente a la del año previo. ¿Qué se encuentra? Por encima de la que tuvimos en enero del 2018, que es la línea amarilla que ven por allí, y bueno, estamos también por debajo de la línea verde, me van a decir, pero bueno, hay que tener en cuenta que esa fue una campaña realmente excepcional, ¿no? Estamos hablando de enero 19, es decir, sería campaña 2018-2019, la cual en términos internacionales o mundiales fue fuertemente castigada, sobre todo la zona de la Unión Europea, por adversidades climáticas. Así que ese fue un caso excepcional. Dicho todo esto, vamos cerrando trigo, al menos hasta que hagamos el cierre, digamos, de la charla, y vamos a meternos un poquito con cebada, este cultivo tan importante, sobre todo para nuestra región, y al cual le tenemos un cariño muy especial. Vamos a hablar de la situación internacional primero, y para esto nos vamos a basar en el Consejo Internacional de Granos, y lo que están viendo en pantalla son las proyecciones, una de las primeras proyecciones para la campaña 2020-2021. Bueno, aquí la situación es un poco diferente, ¿no?, a la que les mostré hace un ratito de trigo. Fíjense, producción caída en términos mundiales de un poco más del 3%.
¿Y qué está pasando? Bueno, la rentabilidad de la cebada a escala mundial se está viendo comprometida. ¿Por qué? La cebada tiene básicamente dos usos. El uso forrajero, es decir, para alimentación animal, el cual se está viendo comprometido, ¿por qué? La caída del precio del petróleo que vimos al principio repercutió sobre todo en la rentabilidad del etanol, producción del etanol, que sabemos que se hace con maíz, y el etanol, ¿no es cierto?, se utiliza para cortar los combustibles, las naftas. Entonces, teniendo un maíz, que es el principal grano forrajero a escala mundial, con un precio debilitado, por ende competitivo, la cebada con uso forrajero entonces no ve, digamos, un horizonte de crecimiento de precios en ese sentido, y eso también se refleja en la producción. Ahora, ¿qué pasa con el segundo uso de la cebada? Que este es el que la mayoría conocen, que es para la realización de cerveza. No solo cerveza, otro tipo de bebidas como el whisky también se realizan con cebada. En ese caso, con el mundo prácticamente en una situación de confinamiento, lo que generó es una caída en el consumo de cerveza, que es un bien que se consume, digamos, en ámbitos sociales. Incluso hay estimaciones privadas que hablan de caída del consumo de más del 40%. Entonces, dada toda esta situación compleja para la cebada que se avecina, como vemos, caía en la producción del 3%. En particular, la Unión Europea, que es el principal productor a escala mundial, también tendría una caída, en este caso del orden de 10 millones de toneladas menos de producción. Pasando ya a las estimaciones para nuestro país, el Consejo Internacional de Granos estima una producción para este nuevo ciclo de 3,9 millones de toneladas, que comparado con la estimación de la campaña anterior, que según el Consejo es de 3,8, nos daría un crecimiento en términos interanuales del 2,6%. Aquí queremos poner un signo de pregunta, hay que tener en cuenta que estas son las primeras estimaciones, ¿no es cierto?, que hace el Consejo. Por otra parte, dada toda esta situación que les estamos desarrollando con Caro, en el cual el trigo parece que viene mejor parado en relación a la cebada, esto implicaría que se daría un incremento a la superficie de trigo y una reducción de cebada, por lo cual no nos parece demasiado probable ver un incremento en la producción de cebada. Pero bueno, de todas maneras, como les digo, esto es un escenario que hay que seguirlo minuto a minuto. Seguimos, Caro, con la comercialización. Bien, entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos para trigo, pero en este caso para la comercialización de cebada de la campaña 19-20, nuevamente tomando las estimaciones del Ministerio de Agricultura, los cuales estimaban una producción de cebada de 3,8 millones de toneladas. Que a esto le sumamos un stock inicial de 700.000 toneladas, nos da una oferta global de 4,5 millones. De esta oferta, el sector exportador a la fecha ya ha comprado 2,12 millones de toneladas, mientras que el industrial un poquito menos de 1 millón de toneladas, 960.000 toneladas. Con esto, el total de compras asciende a 3,07 millones de toneladas, dando así un remanente o un restante para comercializar de 1,43 millones de toneladas. Pero lo interesante es analizar las compras del sector exportador dividiéndolo entre cebada, cervecera y forrajera. Respecto a la cebada cervecera, el exportador ha comprado a la fecha 1,1 millón de toneladas, un poquitito menos que a igual periodo del año anterior, donde había adquirido 1,2 millones de toneladas. En cuanto a la forrajera, este sector adquirió 1 millón de toneladas, ahora sí 700.000 toneladas menos que igual periodo de la campaña anterior. Una merma muy importante en este volumen comprado comparando iguales periodos. Mientras que el sector industrial, como ya lo podemos ver en la tabla también, de cebada cervecera lleva comprado 960.000 toneladas. Con todo esto, entonces, con una oferta total de 4,5 millones de toneladas para el ciclo 19-20, el 47% está en manos del sector exportador, un 21% en manos del sector industrial, mientras que resta por comercializar, existe un remanente del 32%. Si ahora analizamos la situación de los precios, en este caso vamos a tomar como referencia los mercados europeos, porque como les comentaba Euge hace un ratito, la Unión Europea es uno de los principales países grupos o bloque de países productores más importantes, con Francia a la cabeza en cuanto a la producción de cebada por la calidad que tienen su producción, ¿verdad? Si nosotros estudiábamos el precio de la cebada hace unos meses atrás, podíamos ver que el mismo estaba sostenido por la firmeza del trigo. Sin embargo, en las últimas semanas, o mejor dicho, en el último mes, como podemos verlo en el gráfico,
se observa una clara tendencia negativa, que responde fundamentalmente a dos factores. Por un lado, la caída en el precio del maíz, que es el principal grano forrajero, como les comentábamos hace un ratito, y que eso impacta directamente en el mercado del resto de los granos forrajeros, como en el caso de la cebada también. Y por otro lado, otro de los factores es la incertidumbre reinante acerca de la demanda de uso industrial de este grano, que está vinculado a la menor demanda o consumo de cerveza a nivel mundial, que también se replica, por supuesto, en nuestro país. Pero así como hay factores que presionan a la baja sobre esta cotización, también podemos encontrar factores que sostienen el precio, o moderan, mejor dicho, la caída del precio. Y son fundamentalmente las condiciones climáticas adversas, ¿sí? Más que nada de sequía que se está registrando en la zona del Mar Negro y de Europa. Si ahora pasamos al plano local y analizamos los precios, podemos decir que en cuanto al valor FOB para la cebada forrajera es de $180 por tonelada, mientras que la cebada cervecera alcanza un valor de $210 por tonelada. Si miramos la variación interanual, vemos una caída importante del 12,5%. Entre otros factores, responde principalmente también a lo que ya comentábamos de la sobreoferta que existe a nivel mundial de este cereal. Por otro lado, si estudiamos las operaciones del monitor CIO Granos, en cuanto a la cebada forrajera, observamos en Bahía Blanca una cotización de $142,7 por tonelada, mientras que en Quequén esta cifra alcanza los $145,5. Respecto a la cebada cervecera, en Bahía Blanca no registramos operación en estos días. Esta no es una situación inusual, ya que Bahía Blanca es principalmente un puerto de salida forrajero, mientras que el grueso de la cebada cervecera sale por el puerto de Quequén, donde la cotización asciende a $155 por tonelada, y también observamos caídas tanto en términos mensuales como interanuales que responden a estos factores internacionales que mencionábamos hace un ratito principalmente. Entonces, bien, ya analizamos la situación del trigo y de la cebada de la campaña 19-20 y las proyecciones o las estimaciones para la campaña 2021. A continuación lo que haremos es remarcar los principales factores tanto alcistas como bajistas para cada uno de estos cultivos. Si comenzamos con trigo, en cuanto a los factores alcistas, tenemos que mencionar nuevamente la firmeza de la demanda internacional, que es la que está permitiendo sostener el valor de este cereal en términos internacionales, ¿verdad? Por otro lado, nuevamente mencionar las condiciones climáticas desfavorables en el hemisferio norte, en Europa, en Ucrania, en Rusia, ¿sí? También a las restricciones en la comercialización que se está observando como consecuencia de los efectos del coronavirus a nivel mundial, el balance ajustado que se registra en Argentina para el ciclo 2021, y también mencionar la situación del cultivo en Estados Unidos para esta nueva campaña, donde se proyecta una reducción del área implantada. Respecto a la condición del cultivo, este lunes el USDA volvió a sacar un informe sobre el mismo, reduciendo en 2 puntos porcentuales la condición del cultivo que se encontraba entre buena y excelente. Hacemos referencia al cultivo de invierno, ¿verdad? Este porcentaje en este lunes se ubicaba en un 53%, que estaba muy lejos también del 64% del porcentaje del cultivo que se encontraba entre bueno y excelente hace un año atrás. También es interesante tener en cuenta que otro de los factores que se suma a esto en cuanto a la campaña estadounidense es que la siembra de trigo de primavera también se encuentra retrasada en ese sector. Si por otro lado analizamos los factores bajistas, ¿sí? sobre el precio del trigo, tenemos que mencionar el incremento en la producción mundial para el ciclo 2021, ¿sí? Con importantes crecimientos para Rusia y Australia, como ya mencionamos, los altos niveles de stock mundial. También, si pasamos al plano nacional, los incrementos del área proyectada, mejor dicho, para la campaña 2021, con estimaciones de producción récord. Y por otro lado, tenemos otro grupo de factores que podríamos decir que generan incertidumbre, que hay que ver cómo se desarrollan para ver cuál es su efecto final sobre el precio del trigo en este caso. Uno de ellos es Brasil y la cuota extra Mercosur que mencionábamos al comienzo de la charla. Otro es lo que venimos hablando y ya hemos nombrado varias veces, que son
las condiciones climáticas en el hemisferio norte. Hay que ver efectivamente cómo se desarrollan y cuál es el efecto definitivo que termina teniendo sobre el rinde y las producciones en estos países. Y por el otro lado, siempre presente en este último tiempo, el desarrollo de la guerra comercial, que si bien es una variable que impacta de lleno en el mercado de la soja, genera repercusiones también en el resto de los mercados granarios. Y ahora sí, para ir terminando, vamos a hacer el mismo análisis con la cebada. Aquí hemos marcado algunos factores alcistas. Fíjense, tenemos condiciones de sequía en Europa, Rusia y Ucrania. Estamos hablando de, en el caso europeo, una caída en la producción estimada del orden del 3%, en el caso de Rusia un poquito menos del 1% y Ucrania más del 17%. Con lo cual pasamos al segundo punto, esta campaña 2021, que tendría una caída esperada en la producción mundial. Y por último marcamos el caso argentino, que por todo esto que recién Caro les contaba en el cierre, que el trigo tiene una mejor condición en cuanto a esta campaña, ¿no es cierto?, que se viene hablando de superficie, en detrimento de justamente el área destinada a cebada, con lo cual la producción nacional sería entonces menor a la del ciclo anterior. Pero bueno, deberíamos detenernos en los factores bajistas, que aparentemente son los que más peso están teniendo por este momento. Tenemos una campaña que finalizó la 19-20 con una producción mundial récord, es decir, tenemos un mundo que está sobreabastecido, y realmente la demanda a la cebada no la está ayudando ni desde el punto de vista del uso industrial, lo que comentábamos, la gente en la casa, menor demanda de cerveza, entonces eso ha generado justamente un conflicto, digamos, en ese sentido. Incluso últimamente estuvimos leyendo algunas noticias con Caro que daban cuenta de una situación para el caso de cebada similar al del petróleo, en cuanto a que los lugares de abastecimiento de cebada están cubiertos o repletos, digamos, por esta campaña que terminó 19-20, con lo cual hay preocupación en cuanto a, bueno, en dónde vamos a colocar la cosecha, digamos, de esta nueva campaña. Y para terminar, el uso forrajero, lo que les contábamos, el maíz con un precio muy competitivo, evidentemente tampoco le da muchas perspectivas a la cebada. Y pusimos un último punto ahí con signo de pregunta, que bueno, ¿qué va a pasar con la reactivación del consumo de cerveza? Realmente nadie tiene, digamos, la respuesta a esto. En el caso de China vemos que la economía se está reactivando, lo propio pasa en Europa, pero deberemos ver cómo evoluciona esta cuestión. Así que hasta aquí nuestra presentación, esperemos que haya sido lo más clara posible, los invitamos a visitar nuestros informes que estamos publicando regularmente, y obviamente, Beatriz, quedamos disponibles para las preguntas. Uy, Eugenia, Caro, muy claro su exposición, muy claras las perspectivas y muchas variables a tener en cuenta. La verdad que están haciendo preguntas, están generando muchas inquietudes, así que al finalizar la exposición de Juan y Julián, vamos a estar comentándoles, haciéndoles algunas preguntitas y van a tener tiempo para responder. La verdad que, como ustedes han escuchado, una charla más que interesante con variables y cuestiones de mercado que hay que tener en cuenta. Luego de este momento vamos a dar comienzo a la segunda charla, estimaciones y márgenes brutos para la campaña fina 2020-2021, la cual está a cargo de Juan José Agis Blasco y Julián Borisov. Ambos son ingenieros agrónomos recibidos en la Universidad Nacional del Sur y forman parte del equipo de estimaciones de esta bolsa. Chicos, los estamos escuchando, les doy la voz, les doy el pase. ¿Qué nos pueden contar con esto de los márgenes? ¿Sí? Vamos a esperar que Julián y Juan entren en sala para poder estar con ellos y apreciar estas nuevas estimaciones. Bueno, ahí espero que se vea correctamente a pesar de los problemas que tuvimos de conexión. Bueno, como dijo Beatriz, mi nombre es Juan José Agis Blasco y junto con Julián formamos parte del equipo de estimaciones agrícolas. Este se encuentra dedicado a lo que es el relevamiento de una zona que abarca 45 partidos y departamentos, estando 31 ubicados sobre la provincia de Buenos Aires, el oeste de la provincia de Buenos Aires, y 14 sobre La Pampa. Esto nos deja información sobre un total de 7 millones de hectáreas productivas, y en función del año
nos dejarían alrededor de un 90% de lo que es el grano que sale por el puerto de Bahía Blanca. Bueno, lo que son los pilares de trabajo de nuestro equipo, tenemos la parte de imágenes satelitales, que estamos haciendo un convenio junto con el CERSOS. En este caso estamos trabajando con el Departamento de Ingeniería en Computadoras y Electrónica de la universidad, y nos están ayudando también en lo que es el desarrollo de una plataforma de gestión de lotes para usuarios. Después, el otro pilar que tenemos fundamental para lo que es la elaboración de nuestros informes, los reportes agrícolas quincenales, que muchos les estarán llegando, son las recorridas a campo, que básicamente buscan ponernos en contacto con distintos sectores de la cadena comercial. Visitamos acopios, agronomías, exportadores, productores, referentes de cada zona, que nos dan información detallada y puntual de lo que está sucediendo en sus regiones de influencia. Y por último, lo que son los pronósticos climáticos, que a través de un convenio con el CERSOS accedemos a lo que son mapas de pronósticos de precipitaciones, granizo, heladas, soplete, todos los mapas que, bueno, algunos estarán familiarizados a partir de lo que ven en las publicaciones de los RAC. Ya pasando a lo que es la campaña del trigo, vamos a hacer un repaso de lo que fue la campaña pasada. Recordaremos que iniciamos con una leve, levísima, aumento en lo que es la superficie sembrada, porque veníamos muy envalentonados después de esa campaña. Esto es el efecto de la sequía que todos tenemos a pleno en la mente a partir de lo que fue la campaña pasada, ¿no? Se ve claramente en lo que fueron los rindes finales promedios para las distintas subzonas. Terminamos con un rendimiento promedio general de 2.400 kilos, pero si nos enfocamos puntualmente a lo que fue la zona sur, vemos una caída en el rendimiento de un 54%, realmente una situación para el olvido. Y si nos enfocamos puntualmente a lo que es producción, vemos una caída de hasta un 37% a partir de la sumatoria de lo que es la pérdida de superficie y la caída del rendimiento. Y de nuevo, acotándonos únicamente a lo que es la zona sur, estamos viendo una disminución de un 65% en la producción total. Ahora ya pasando a lo que es los márgenes de fina, bueno, lo que primero que hay que aclarar es que la zona centro se ha subdividido. Van a ver abajo a la derecha un mapa de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde bueno, van a ver pintada de violeta lo que es la zona norte, de verde la zona centro, las dos subdivisiones de la zona centro, y en amarillo lo que corresponde a la zona sur. Puntualmente en lo que es rendimientos, tratamos de tomar lo que son nuestros datos propios que confiamos. Tenemos un promedio de los últimos 4 años, en función de eso salen estos potenciales para la próxima campaña. Un precio a enero de $150 por tonelada. Hay que recalcar que hace 3 semanas, casi 4 semanas, estábamos hablando de un precio futuro de $170, tuvimos una caída de casi $20, así que eso complicó bastante los márgenes, pero bueno, todavía se puede seguir haciendo y se puede seguir trabajando. En lo que son gastos de comercialización se incluyen lo que son costos de comisiones, impuestos y el más importante que es el flete. Por eso cuando ven los porcentajes en función del ingreso bruto van a ver que disminuyen a medida que nos acercamos a Bahía Blanca, ¿no? Dentro de lo que es labranzas van a ver principalmente 2 manejos, para lo que es zona norte y zona centro-oeste, y otro para lo que es zona sur y centro-oeste Pampa. Para el primer caso tenemos que hablar de una siembra directa con fertilización, 2 fertilizaciones sobre el cultivo, 4 pulverizaciones terrestres y una pulverización aérea, mientras que para el segundo vamos a considerar una siembra directa con fertilización, una sola fertilización sobre el cultivo y 4 pulverizaciones terrestres. Dentro de lo que es semillas y prasemillas, consideramos una dosis de siembra de 100 kilos por hectárea para lo que es zona norte y centro-oeste, mientras que para la zona centro-oeste Pampa lo bajamos a 80 y en la sur lo dejamos con 60 kilos por hectárea de semilla. Lo que es pura semilla y todo lo que es apartado de agroquímicos y fertilizantes, los precios se obtienen de la revista Márgenes Agropecuarios para tener una fuente
estandarizada y comparable a lo largo de los años. En general elegimos productos de primera marca, productos premium, así que puede ser que los vean algo caros estos números, pero bueno, contemplen esa alternativa como una posibilidad, ¿no? Si el margen no termina siendo por ahí ajustable a su situación particular. Pasando a lo que es agroquímicos, consideramos un manejo típico de barbecho con glifosato 2,4-D y dicloram. Ya lo que es las aplicaciones sobre el cultivo, tanto pre y post emergentes, contemplamos dicamba y husar, y lo que es protección tardía, tenemos una aplicación de insecticida y fungicida preventivo, ¿no? Para lo que es el cultivo. Pasando a los fertilizantes, contemplamos una aplicación de 200 kilos de urea para lo que es la zona norte, 80 kilos de DAP. Si pasamos a la zona centro-oeste, tenemos 150 kilos de urea y 70 de DAP. Pasando al centro-oeste y Pampa, 100 de urea y 70 de DAP. Y por último, para la zona sur, consideramos 80 kilogramos de urea por hectárea y 60 de fosfato diamónico. Los precios de cosecha también son estandarizados en función de los precios que nos da la revista Márgenes Agropecuarios, y esto nos deja con una situación de márgenes brutos positivos en todas las zonas. Principalmente vemos que tenemos muy buenos márgenes en la zona centro-este, centro-norte, ya se vuelven más acotados a medida que nos movemos hacia el sur. A medida que agregamos los arrendamientos, la situación cambia, se dificulta, tenemos todos márgenes negativos en una primera visión, aunque si le ponemos un poco de razonamiento a este número, vamos a ver que no están así. Puntualmente en lo que es zona norte y centro-oeste, tendríamos que considerar ese costo de arrendamiento en función del tiempo de utilización del cultivo. Serían 6 meses, o sea, se dividiría a la mitad, siempre y cuando continuemos con un cultivo de segunda, típicamente una soja, aunque también podría ser un maíz en el caso de la zona. Pasando a lo que es y Pampa, seguimos teniendo un margen negativo, ya es más complicado la posibilidad de meter un cultivo de segunda en estas zonas, pero tenemos que tener en cuenta la elección del lote, posibilidades de bajar costos a través del uso de otro tipo de productos más económicos. Dijimos que usábamos marcas premium, en general productos caros, se puede abaratar los costos de estos márgenes, y teniendo en cuenta más que nada en la zona sur que venimos de un barbecho largo, el primer control podría hacerse con una labranza convencional bajando los costos, teniendo en cuenta que el gasoil en dólares bajó bastante esta campaña, mientras que los productos en general mantuvieron sus precios. La situación por ahí se hace más comparable si miramos lo que son los rindes de indiferencia para cada zona. Podemos ver que en la zona sur tenemos un rinde de indiferencia de 1.800 kilos, 2.300, si nos vamos a lo que es la situación con arrendamiento, las zonas centros 2.600 y 2.200 para el caso del trigo, y ya si pasamos a lo que es el rinde de indiferencia a la centro-este, contemplando únicamente el arrendamiento para este cultivo, vemos un 3.800. Por ahí es bastante, pero de nuevo, si dividimos este costo entre el cultivo de primera, el cereal invernal y un cultivo de verano, cambian los números. Lo mismo pasaría en la zona norte con los 2.800 kilos por hectárea que tenemos de campo propio contra los 4.500 que tenemos en campo arrendado. Hola, buenas tardes. Bueno, analizando lo que es la campaña pasada de cebada, podemos ver una disminución del 14% de la superficie cosechada. Hay que tener en cuenta que en esta campaña se presentó un evento de sequía sobre toda nuestra región. Esta disminución de la superficie cosechada tiene que ver con el aumento del pastoreo de los cultivos de cebada y también debido a la pérdida de lotes por estrés hídrico, totalizando 683.000 hectáreas. Si vemos el rinde, podemos observar una disminución del 32% si lo comparamos con la excepcional campaña 2018-2019, teniendo un rendimiento promedio de 2.800 kilogramos. Podemos ver que la zona sur fue la más afectada por la sequía. La verdad, como dice Juan, fue para el olvido, con un promedio total de 1.350 kilogramos. El mayor promedio se dio en la zona norte, ya que la mayoría de la superficie cosechada se encontró en la zona costera,
y esta fue beneficiada por tormentas provenientes del Océano Atlántico. Para finalizar, vemos una producción total para la campaña 2019-20 de 1,92 millones de toneladas, lo que significó una reducción del 41% en total de la producción. Ahora sí, pasando al análisis de los márgenes para la cebada, como es el caso del trigo, dividimos las zonas en cuatro subzonas. Para los rendimientos, utilizamos rendimientos potenciales para cada una de ellas, 2.200 en el caso de la sur, 2.800 en el caso de la centro, oeste y pampa, 3.600 en caso de la zona este, y 4.400 en caso de la zona norte. El precio que se utilizó fue un futuro a enero para la cebada forrajera de $135 la tonelada, y si al ingreso bruto le restamos los gastos de comercializaciones, nos da un ingreso neto de $244 por hectárea para la zona sur, 302 y 389 para la zona centro, y $446 por hectárea para la zona norte. En cuanto al manejo, se realizó un manejo similar al cultivo de trigo. Igualmente pasó con los agroquímicos, donde el precio de los productos los sacamos de la revista de márgenes agropecuarios, utilizando los productos premium, así que se podría abaratar esos costos. Se contempla una pulverización para insecticidas y de fungicidas e insecticidas. En cuanto a los fertilizantes, se utilizó urea como fertilizante nitrogenado y fosfato diamónico como fosforado para llegar a los rendimientos objetivos. Si sumamos los costos, nos da un total de $219 por hectárea con respecto a la zona sur. En la zona centro tenemos un total de 270 y $309 por hectárea, y en la zona norte $325 por hectárea. Al restar el ingreso neto menos los costos directos, obtenemos un margen bruto positivo para las cuatro zonas, siendo del 24 para la zona sur, 32 para la zona centro-oeste Pampa, 80 para la zona centro-oeste y 121 para la zona norte. Al igual lo que pasa con el cultivo del trigo, ya en el margen bruto con el arrendamiento, podemos ver todos números negativos, con un rendimiento, para este rendimiento potencial, ¿no? Los márgenes brutos de la zona sur con arrendamiento es de menos $28 por hectárea, para la zona centro de menos 73 y menos $70 por hectárea, y para la zona norte menos $89 por hectárea. Hay que tener en cuenta que para la zona norte y centro, el costo de arrendamiento se incluye en su totalidad con el cultivo de cebada. Se podría buscar en estas zonas de mayor productividad, compartirlo con un cultivo de segunda, sea soja o maíz. Ahora, para comparar, vamos a presentar los rindes de indiferencia. Esto nos permite comparar este manejo utilizado en diferentes campos. Vemos el rinde de indiferencia para campo propio, en la zona sur es de 2.000 kilogramos, un rinde aceptable. Para la zona centro es de 2.500 y 2.900 kilogramos, y para la zona norte de 3.000 kilogramos. En cuanto al precio de indiferencia, está por debajo del utilizado en nuestros márgenes. Ya ahora, si nos vamos a los rindes de indiferencia con arrendamiento, podemos ver que estos aumentan. Para la zona sur tenemos un rinde de 2.500 kilogramos por hectárea, para la zona centro tenemos de 3.500 y 4.200 kilogramos por hectárea, y para la zona norte de 4.900 kilogramos por hectárea. En este caso, también como ya mencionamos, hay que contemplar que todo el costo de arrendamiento está volcado sobre este cultivo. En caso del precio de indiferencia con arrendamiento, oscila entre 15,2 y $17 por quintal. Aproximándose a la siembra de los cultivos de fina, realizamos un análisis de los precios en dólares de los principales insumos. Podemos ver la disminución del 19% del precio del gasoil,
el precio más barato de los últimos 4 años, también tuvo una incidencia en el precio del flete, con una disminución del 9% si lo comparamos con el año 2019. Pasando ahora a los fertilizantes más utilizados, como el fosfato de amónico y la urea, vemos para el primero una disminución del 22%, quedando en $450 puesto en el campo. Este precio es el menor de los últimos 4 años, y para la urea presentamos una disminución de un 10%, igualando el precio del año 2017. También nos pareció importante incluir un herbicida muy utilizado en la zona, especialmente para los barbechos, como el glifosato, que presentó un leve aumento del 5%. A la hora de tomar la decisión de si fertilizar o no, o cuánto, el índice que consultamos siempre es la relación insumo-producto. ¿Qué significa esto? Son la cantidad de productos necesarios, en este caso kilogramos de trigo, que necesitamos para comprar una unidad de insumo. En este caso lo hacemos para la urea y el fosfato de amónico. En el gráfico podemos ver los últimos 10 años. En cuanto a las barras verdes, tenemos el precio futuro del trigo, las líneas rojas y celestes corresponden a la relación insumo-producto del fosfato de amónico y la urea con respecto al trigo, y las líneas punteadas son en relación insumo-producto histórica de los últimos 10 años, para ambos fertilizantes. Si nos centramos en el año 2020, podemos ver cómo disminuye la relación insumo-producto para ambos fertilizantes. Si bien vemos una disminución en el precio futuro del trigo, de 165 a 150, podemos ver una mayor disminución en el precio de los fertilizantes que permitió la compensación. También podemos observar que la relación insumo-producto de ambos fertilizantes está por debajo del promedio de los últimos 10 años. Ahora sí, pasando a las primeras proyecciones en cuanto a las intenciones de siembra fina, se espera que se mantenga el área destinada a los cultivos de fina en toda la región, resultando en 2.560.000 hectáreas. Lo que estuvimos viendo es un reemplazo del trigo por la cebada. Se estima un aumento del 2% en la superficie del trigo, siguiendo la tendencia de los últimos 3 años, y una disminución del 4% en la superficie de cebada. Este reemplazo se ve más que nada en la zona norte y en la zona centro-oeste, donde las aptitudes de los suelos y el clima nos permiten realizar un cultivo de segunda después del trigo. También hay una expectativa, como dijeron las chicas, sobre el aumento del consumo de las harinas en detrimento del consumo de la cebada cervecera y sus productos. Nos pareció oportuno, ya arrancando más en lo que es la siembra, esta siembra que se está por venir, nos pareció oportuno mostrar los mapas de humedad del suelo y cómo estamos parados de cara a las labores de siembra. Tenemos en la izquierda el mapa de suelo del año pasado, donde se puede ver la humedad en los primeros 45 centímetros, 55 centímetros, y en la derecha tenemos el mapa de esta campaña, para este mismo mes. Bueno, las diferencias son claras. Se puede ver que para el año pasado teníamos a este mismo momento una humedad entre el 40 y el 60%, en algunas zonas, la zona sur 20%, y bueno, gracias a las precipitaciones ocurridas en el mes de abril, este año tenemos una humedad de entre el 60 y el 80%, condición fundamental para tener un buen inicio de siembra. Gracias a las estaciones meteorológicas de nuestra institución, pudimos analizar el comportamiento de las precipitaciones para el sudeste bonaerense. Estas arrojaron un promedio de 102 milímetros para el mes de abril, representando un aumento del 60% con respecto al promedio de los últimos 4 años,
y si sumamos las precipitaciones acumuladas, nos da un total de 290 milímetros, lo que significa un aumento del 85% comparado al año anterior, que solamente a esta fecha teníamos 162 milímetros. Bueno, esta acumulación de agua es muy importante debido a que es un recurso limitante y más en nuestra zona, y es fundamental arrancar la siembra con una disponibilidad muy buena de agua en los perfiles del suelo. Y esto para ponerle un poco de presión a Leonardo de Benedictis, esperemos que esta tendencia de precipitaciones se mantenga a lo largo del ciclo de cultivo. Bueno, sin más por decir, les dejamos nuestros números de teléfono para cualquier consulta, y en nuestra página web pueden observar nuestros informes agrícolas quincenales que estaremos subiendo. Desde parte de nuestra institución les deseamos un buen comienzo de siembra para todos y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Julián, Juan también, muchas gracias. La verdad que impecable lo de ustedes. Tengo que felicitarlos realmente porque la tecnología no nos jugó una buena pasada y pudieron salir airiosos de esta situación. Valga una infidencia entre todos. Los chicos tuvieron que conectarse vía teléfono para poder realizar su presentación, así que la verdad que muchas gracias por ser tan ávidos y tan prestos a la tecnología. Y bueno, hay muchas consultas, hay muchas preguntas que nos están haciendo, y una de ellas es de Norberto, y pregunta: ¿cuál es el destino confidencial? Creo que está dirigida a Eugenia o Carolina, a ver, ¿qué nos pueden contar? Sí, Bea, vamos a responder a la pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, Caro. Bárbaro. En cuanto al destino confidencial, a ver, la fuente de información para obtener justamente los destinos de las exportaciones argentinas es el INDEC, que a su vez obtiene la información de informaciones oficiales de cada uno de los países. Entonces, por un lado, ese confidencial responde a la demora justamente en la obtención de los resultados finales, de los valores definitivos y del procesamiento de esos datos. Por eso siempre, en un principio tenemos a los principales destinos y los volúmenes más grandes, como era Brasil o Indonesia, por ejemplo, que veíamos en ese gráfico, y con el correr de los meses se va ajustando esos valores confidenciales y se va abriendo, por así decirlo, de manera más detallada esos destinos. Es solamente a una cuestión de tiempo de procesamiento de datos y de exposición de los mismos. Bien. Otra pregunta nos hace Verónica, que creo que engloba varias de las que estamos recibiendo. Ella dice, se interroga y dice: ¿cómo creen que podrá responder la producción a la demanda mundial de trigo post pandemia? ¿Quién se juega? Bien, bueno, en ese caso le contestamos a Verónica, que muy gentilmente nos hizo llegar la pregunta, que básicamente está respondiendo Luzda con el informe que sacó, en el cual estima un crecimiento en la producción en términos mundiales del 0,5%, ¿no? Hay que tener en cuenta que estaríamos llegando a un nivel récord de producción, el cual Australia, si el clima los acompaña, tendría prácticamente 9 millones de toneladas adicionales para inyectar al mercado. Rusia, que es otro jugador que hay que mirar de cerca, inyectaría 3,4 millones de toneladas adicionales, pero aquí quiero hacer la mención que vamos a tener que ver qué pasa con Rusia, ¿no? Si esta cuota que instauró es una cuestión excepcional o si es una medida que va a empezar a instaurar de manera repetida. No sé, Caro, si querés ampliar algo desde el punto de vista de la demanda. Sí, por ahí tener en cuenta también que si bien en estos momentos o en estos meses estamos teniendo un incremento muy importante de la demanda a nivel mundial, presionado por esta situación de confinamiento que muchos países están viviendo, donde las personas están recluidas en su casa, y esto hace justamente que aumente el consumo de harina, hay que ver cuánto se sostiene esta situación en el tiempo, ¿sí? Cuánto más va a aumentar la demanda una vez que todo, por suerte, ya se empiece a normalizar y pase esta situación y vuelva todo a la normalidad, si es que le podemos llamar de este modo. Simplemente va a haber que esperar también cómo evoluciona esa parte de la demanda más allá de la producción misma.
Yo acá también quiero aclarar que muchos analistas lo que marcaron es que al principio de la pandemia lo que pasó es que prácticamente todos salimos rápido a la escala mundial, ¿no? A los supermercados, a sobreabastecernos en una situación de caos total, pero a medida que fue pasando el tiempo eso se fue aquietando, ¿no? Se fue aplanando. Así que hay que ver si esto también se replica a escala internacional. Exactamente, sí. Es cierta la apreciación que haces, Eugenia. Una última pregunta, porque si no se nos van a estar yendo los tiempos. Norberto se cuestiona, ¿hay déficit edáfico para los últimos 5 años? Julián, Juan. ¿Déficit edáfico en qué sentido? ¿Por la parte hídrica? ¿Por lo que es nutrientes en el suelo? Seguramente viene a cuenta de la faltante de agua en suelo, ¿sí? Y puntualmente en nuestra zona, en lo que es la red de estaciones meteorológicas, estamos investigando hace bastante lo que es datos, hacemos un seguimiento y tenemos datos de precipitaciones, pero no tenemos lo que es el contenido de agua en los suelos acumulado de hace 5 años. Recién el convenio con el CERSOS se hizo hace un año y bueno, tenemos la información que mostró Julián puntualmente para esta charla. Por ahí sí, a medida que vayamos acumulando datos con el correr de los años, vamos a poder mejorar y empezar a aumentar lo que es la precisión de los datos y la historia, ¿no? Bien, bien, pero digamos, en la actualidad podríamos decir que hay algunos datos que pueden consultarlos a ustedes, a los números y a los distintos medios que figuraron recién en pantalla, ¿verdad? Para seguir ampliando estas inquietudes, me parece. Así es, contamos con 27 estaciones meteorológicas ubicadas estratégicamente en 10 partidos del sudeste bonaerense. Los productores, bueno, tienen libre acceso, pueden pedirnos los historiales. Bien, ahí Julián nos estaba diciendo que están disponibles para pedir todos los historiales. Exactamente, Julián, tuviste un pequeño corte, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, yo los estoy aplaudiendo en nombre del resto de toda la audiencia, que somos casi 125, llegamos a 130 hace unos minutos, así que muy bien. Y ahora es el paso el turno de escuchar a Leonardo de Benedictis, quien tendrá que hablar sobre las perspectivas climáticas en un escenario de gran variabilidad. Él es recibido de la carrera de Ciencias de la Atmósfera, meteorólogo de Canal Rural y Radio Continental. También es meteorólogo de Radio La Brújula 24, de aquí de Bahía Blanca, y consultor meteorólogo. Leonardo, ¿qué nos depara el clima? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué esperamos? Te escuchamos. ¿Qué tal, Beatriz? Y a todos los presentes. Bueno, muchísimas gracias por dejarme participar nuevamente en estas charlas. Inauguramos esta situación de charlas virtuales, pero bueno, obviamente que con el optimismo de poder comunicarnos y bueno, agradecerle también a la tecnología que tengamos esta posibilidad de seguir compartiendo la información en estos casos. Bueno, como bien decía Beatriz, y bueno, y lo que daban paso los chicos recién, Julián, José, el tema de cómo ha quedado la situación, ¿no? Estamos parados en una situación totalmente distinta a la que teníamos el año pasado, un año que fue caracterizado, como bien es el título de esta charla, en un contexto de gran variabilidad, porque hemos tenido una situación realmente muy, muy caótica. Justamente los epicentros de la sequía estuvieron concentrados justamente en la zona, en nuestra zona en particular. A medida que nos movemos hacia el noreste de la provincia de Buenos Aires, hacia Entre Ríos, hacia Santa Fe, el comportamiento fue totalmente distinto. Tuvimos incluso una campaña puntualmente con algunos excesos, fueron puntuales, no fueron generalizados, pero hubo esa gran variabilidad, tanto espacial como también en cuanto a lo temporal, porque hemos tenido esos picos de precipitaciones muy abundantes en periodos muy cortos, y bueno, fue caracterizado por esas cuestiones. Por eso la idea es mirar un poco ahora el panorama que tenemos por delante.
Más allá que ahora vamos a entrar en un periodo que desde el punto de vista climático es más estable. ¿Por qué? Porque es un periodo en donde las precipitaciones son inferiores, entramos en el periodo más frío del año, en donde las lluvias son mucho más escasas. Esto no es malo, esto es natural que suceda en este periodo. Bueno, recién cuando Julián mostraba los promedios, se veía que durante el periodo de marzo, de abril, las lluvias son mucho más copiosas que, por ejemplo, julio y agosto, en donde nos tenemos que conformar con unos 20, 30 milímetros con suerte. Entonces, la idea es mirar un poco el panorama, primero global, y después ya puntualizarnos con los mapas para no hacerlo demasiado extenso. Y lo primero que hacemos, y ya están habituados, y en todas las charlas de clima mostramos este componente fundamental para el tema de pronóstico, que es el famoso pronóstico del evento del Niño, es decir, cómo se va a comportar la zona del Pacífico en cuanto a las temperaturas. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que pasa en el Pacífico, sobre todo para nuestra zona, para Australia, para gran parte de Brasil, para parte de Estados Unidos, es un motor de humedad. Esta situación lo que genera es, cuando tenemos un calentamiento en el Pacífico, nos genera un transporte de humedad muy importante hacia nuestra zona, en detrimento de lo que pasa, por ejemplo, en Australia, y cuando tenemos un evento La Niña, se revierte todo este sistema de precipitaciones o de transporte de humedad, para ser más preciso, y lleva todo hacia el sector australiano. Las mayores precipitaciones se dan en los eventos La Niña, y para nuestra zona empieza a haber una disminución del caudal. Por eso está comúnmente asociado que el evento La Niña nos trae sequía y el evento El Niño nos trae precipitaciones por arriba de los niveles medios. No siempre es así, no es una regla de oro, pero lleva una correlación bastante importante. Lamentablemente, hacia el sur de la región pampeana, hacia el oeste de la región pampeana, esa correlación va en disminución, es decir, el epicentro de este tipo de eventos en realidad está ubicado sobre Uruguay, sobre el litoral, sobre el centro del litoral, sobre parte del NEA, en donde ahí sí hay una altísima correlación entre evento El Niño y lluvias, y evento La Niña con la sequía. Entonces, a medida que nos vamos yendo de ese epicentro, obviamente que la variabilidad empieza a ser muy superior. Y más en estos casos que estamos atravesando. ¿Por qué? En este grafiquito, que seguramente lo deben conocer, en donde lo que se muestra es la temperatura justamente del Pacífico Central, en color negro es el historial, y a partir de la línea punteada y después los colores verdes, están indicando el pronóstico de esa temperatura del Pacífico. Lo que está mostrando es si está dentro de esta banda blanca, estamos hablando de una situación de evento neutral. Si estuviese en esta parte roja del gráfico, estaríamos hablando de una situación de evento El Niño, y si estuviesen las temperaturas en esta franja del gráfico, estaríamos hablando de una situación de evento La Niña. Hoy, ¿cómo estamos? Bueno, estamos bajo una situación de evento neutral, en continuidad de lo que viene pasando ya desde el año pasado. Por eso tuvimos tanta variabilidad. ¿Por qué? Porque el Pacífico estaba inactivo, es decir, no nos proporcionaba humedad, pero tampoco la quitaba. Entonces dependíamos de factores locales, y esos factores locales son tremendamente inestables, es decir, cualquier pequeña perturbación a nivel regional nos genera a nosotros una disminución o un aumento de las precipitaciones, con lo cual hay que tener muy en cuenta esta situación. Y como ahora estamos en condiciones de evento neutral, fíjense cómo los principales modelos, este en realidad es el modelo australiano, después lo vamos a ver a nivel globalizado, cómo muestra una tendencia hacia un enfriamiento a partir de la primavera. Si bien por ahora es bastante al límite, es decir, cruza esta línea punteada que estaría entrando en condiciones de evento La Niña, pero por ahora es un cambio a condiciones La Niña muy ahí, muy al límite. Todavía no está bien definido que vayamos a un evento La Niña con todas las letras, digamos, en cuanto a estas condiciones. Si miramos un poco más allá, y vemos a nivel global, es decir, no solamente el modelo australiano, sino acá están metidos todos los modelos, lo que están indicando es bastante claro en ese aspecto. Este es un gráfico de probabilidades. La probabilidad de tener condiciones neutrales muestra la barrita verde para este trimestre, condiciones de evento El Niño
para la barrita roja y condiciones de evento La Niña en la barrita azul. Si miramos la proyección para los próximos trimestres, vemos cómo la tendencia de un evento neutro va en disminución y empieza a aumentar la barrita azul hasta la primavera. Y después queda ahí bastante incierto lo que puede pasar en el último trimestre del año o el comienzo de 2021. Nosotros, como estamos ahora analizando la campaña fina, nos vamos a centrar hasta por lo menos el final de la primavera, es decir, esta última parte del gráfico, que es la de mayor incertidumbre, la que menor certeza nos puede proporcionar, la vamos a obviar y la vamos a dejar afuera, centrándonos en lo que puede pasar, especialmente durante el invierno y durante la primavera. Y por eso vamos a ir directamente a mirar los mapas, y nos vamos a tratar de focalizar en nuestra región en particular, vamos a mirar nuestra zona. Yo comúnmente acostumbro mostrar mapas de anomalías, y eso me ha llevado a generar quizás a veces una falsa expectativa. ¿Por qué digo esto? Porque justamente ahora en el invierno, cuando baja el caudal de lluvias, como Julián mostraba, tenemos un promedio en nuestra zona, por ejemplo, en julio de unos 20, 25 milímetros, obviamente que esto va variando, a medida que nos vamos hacia La Pampa, va en disminución, a medida que nos vamos hacia el centro de Buenos Aires o hacia zonas costeras puede ir aumentando un poco más, pero si hablamos de un promedio general de la región, estamos en el orden de los 20, 25 milímetros. Y muchas veces el requerimiento hídrico es mucho más importante, y uno, cuando muestra los mapas de anomalías, por ahí dice, bueno, se esperan lluvias por arriba de lo normal, pero siempre hay que tener en cuenta que lo normal son 20 milímetros, y si hablamos de lluvias por arriba de lo normal, quizás estamos hablando de 30 milímetros, y eso genera una cierta falsa expectativa. Entonces, ahora lo que vamos a mostrar es tratar de mostrar un promedio del caudal de agua que podemos llegar a tener a lo largo de los meses. Y para eso vamos a mostrar, bueno, los tres grafiquitos. El de la izquierda va a ser el mapa de lluvias, el del centro el mapa de temperaturas mínima promedio, y el de la derecha el mapa de temperaturas máximas, siempre hablando de un promedio. En este caso, el promedio de la segunda quincena del mes de mayo, no es el mes entero, pero sí toma la segunda quincena. Como se puede ver en el mapa de la izquierda, esto es volumen, cantidad de milímetros esperado en el primero de los mapas, y después los demás son grados centígrados. Hay que tener en cuenta que esto es un promedio de modelos, no es algo que es único y que no tiene variabilidad. De hecho, hay mucha oscilación, pero al tener en cuenta esta etapa del año, que insisto, empiezan a decaer los montos de precipitación, vemos que el mes de mayo tiene realmente lo que queda del mes de mayo muy poca presencia de precipitaciones. De hecho, si miramos ahora en el corto plazo, bueno, solamente la parte sur de la provincia de Buenos Aires mañana puede recibir 2 o 3 milímetros con algún chaparrón costero por la entrada de aire frío, pero después el resto del mes muy poquita actividad la que nos va a estar acompañando a lo largo del mes de mayo, en todo el oeste de Buenos Aires, y mucho menos en la provincia de La Pampa, que incluso se acerca bastante a cero prácticamente en lo que resta del mes de mayo. Y después la idea de mostrar estos dos mapas es más o menos mostrar dónde estamos parados con respecto al tema de las temperaturas. Este mapa, lo que está mostrando, acá en el medio está la escala de los dos mapas, lo que está mostrando es el promedio de estos últimos 15 días, lo que tenemos, de los 15 días que tenemos por delante del mes de mayo. ¿Por qué muestro el promedio? Porque nos da un parámetro de esto que hablamos comúnmente, si las temperaturas van a ser frías, comparadas con los niveles medios, o van a estar por encima de los niveles medios. Obviamente que cuando hacemos el promedio de temperaturas mínimas de toda la segunda quincena, nos da un valor que está por encima de cero. Acá no aparecen colores violetas, los violetas serían colores por debajo de 0 grados. Lo cual no quiere decir que no vamos a tener heladas, justamente sí vamos a tener, y vamos a tener heladas en el muy corto plazo, mañana, pasado, por ejemplo, se van a estar dando registros de heladas, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero de todas maneras, lo que nos está indicando es un promedio general de cómo se puede comportar la temperatura a nivel mensual, en este caso quincenal, pero a nivel mensual. Después, al final de todo, vamos a hacer un resumen de la cantidad de episodios de helada que podemos llegar a tener, la distribución de las precipitaciones, pero en esta parte nos queríamos centrar en el tema
de los mapas y apuntando especialmente a nuestra región. El mapa de máximas no tiene mucho para comentar, así que lo vamos a dejar de lado. Ahora estamos entrando en un periodo en donde como mucho vamos a estar en el orden de los 20, 22 grados de promedio, como mucho en una situación de temperaturas elevadas. Así que vamos a pasar directamente al mes de junio. Un mes de junio bastante particular. Va a comenzar el invierno, junio, julio y agosto, nosotros lo tomamos como el trimestre del invierno, y es un mes bastante particular. ¿Por qué? Porque primero y principal estamos bajo condiciones de evento neutral, con lo cual no deberíamos tener ningún tipo de sorpresa. Pero por otro lado tenemos un Atlántico que a nosotros nos hace un aporte bastante importante en cuanto a humedad, porque hablamos mucho del Pacífico, pero a nivel regional nosotros tenemos también un sistema de humedad bastante importante, el anticiclón del Atlántico, la temperatura del Atlántico, la corriente de Brasil, la corriente de Malvinas, bueno, todos estos aspectos que hacen que puedan aumentar las precipitaciones sobre nuestra zona. Obviamente que todo esto que estoy mencionando en realidad tiene un mayor impacto desde el centro hacia el este o desde el centro hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires y no tanto hacia el sudoeste y mucho menos hacia la provincia de La Pampa. Eso es lo malo de estos factores más regionales, que tienen un área de cobertura mucho más pequeña, mucho más concentrada y no tan abarcativa como puede llegar a tener una situación de un evento del Niño fuerte que propaga la humedad de manera mucho más significativa, proporcionando precipitaciones mucho más generalizadas. Pero bueno, de todas maneras, también es un aporte. Y fíjense la diferencia que hay entre la parte centro-oeste de la provincia de Buenos Aires a medida que nos vamos hacia el oeste. Claro, junio en La Pampa, ¿qué promedio de precipitaciones podemos llegar a tener? 10, 15, 20 milímetros, no mucho más que eso. Y bueno, en realidad eso es lo que estamos esperando que se mantenga a lo largo de este próximo mes de junio. Y aumenta levemente sobre la provincia de Buenos Aires. Es decir que, hablando de condiciones normales, estamos hablando que el centro de la provincia de Buenos Aires, desde la parte centro-oeste hacia la zona costera, vamos a estar hablando de una situación levemente de lluvias por arriba de lo normal, mientras que en el resto de la región, especialmente la franja oeste y la provincia de La Pampa, que es la zona que estamos haciendo referencia, mantendría condiciones dentro de los promedios. Y en cuanto a temperaturas, se da una particularidad. Si lo comparamos con los niveles medios, estamos hablando de un junio con menores temperaturas, es decir, con valores inferiores a lo normal. En cuanto al promedio, nos estamos acercando a valores en el orden de los 6-7 grados de promedio de temperatura mínima a lo largo de todo el mes. Siempre tengan ese concepto, estamos hablando del valor promedio. Después, obviamente que día a día va a haber oscilaciones y vamos a tener pulsos de aire frío, pulsos más cálidos, y eso nos van a ir trayendo las oscilaciones diarias que podemos ir teniendo. Pero lo que sí hay que destacar es que esos pulsos de aire frío van a ser bastante relevantes y significativos durante el mes de junio en particular, y por eso es que en general tenemos una leve tendencia de valores por debajo de los niveles medios. Y con el de máximas tampoco tenemos nada demasiado relevante, se mantiene dentro de los promedios o levemente por arriba de lo normal, pero, insisto, estamos en pleno mes de junio, lo pongo a modo de información, pero fíjense que estamos hablando de un rango de temperaturas totalmente normal, que no genera ningún tipo de relevancia. Si nos vamos a julio, atentos con julio. Julio aparece en esta situación de evento neutral, aparece como un mes que distorsiona un poquito lo que esperamos a lo largo del trimestre del invierno. ¿Por qué? Porque es el único mes en donde todavía muestra una tendencia de lluvias por arriba de los niveles medios, tanto en La Pampa como en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que La Pampa está mostrando un promedio de 30-35 milímetros, siempre hablando de promedios, obviamente, y el oeste de Buenos Aires entre 35 y 40 milímetros, con lo cual estamos por encima de los niveles medios. Esto no es demasiado habitual que suceda, sucedió hace un par de años cuando tuvimos aquellos inviernos realmente muy húmedos, que fue un momento de grandes rindes, de buen trabajo, pero en cuanto a lo que tuvimos el año pasado, fue una situación totalmente diferente, es decir, un julio con todas las características de julio, frío, seco, y bueno, con características bien de invierno. Bueno, este invierno parece, desde el punto de vista de las temperaturas, un poco más flojo. Eso no quiere decir que no vamos a tener heladas, las vamos a tener, sería muy raro no tener heladas en el pleno mes de julio, y con precipitaciones por arriba de los niveles medios. Así que estamos hablando de un buen porcentaje
para el mes de julio solamente. Si pasamos al mes de agosto, rápidamente vamos a ver cómo las condiciones vuelven a estar dentro de los niveles normales o incluso inferior a lo normal. Y fíjense la diferencia entre el este de Buenos Aires, la parte oeste de Buenos Aires y La Pampa. La Pampa está en este rango de la escala, está hablando de 10, 15, 20 milímetros, con suerte, teniendo en cuenta los promedios generales a nivel mensual. Y el oeste de Buenos Aires, un promedio un poquito más elevado, entre 30 y 40 milímetros, un poco menos, incluso entre 20 y 30 milímetros, pero con condiciones un poquito más normales. Es decir, agosto vuelve a llevar a la normalidad las condiciones de humedad. Junio, con condiciones relativamente bajas. Julio aparece como el mes que presenta una situación de lluvias un poquito más superiores a los niveles medios, y agosto los vuelve a llevar hacia abajo, digamos, en los promedios generales. Y en cuanto a temperaturas, también se parece más al mes de junio que al mes de julio, porque también empieza a llevar las condiciones a los niveles medios. Así que, si miramos el trimestre del invierno, en realidad el único que resalta favorablemente con la humedad es el mes de julio, y después los otros 2 meses, junio y agosto, volverían a tener condiciones dentro de los promedios o incluso hasta por debajo de los parámetros normales. Bien, vamos a ir al mes de septiembre. El mes de septiembre ya de por sí es un mes complicado, un mes feo para pronosticar siempre, porque es un mes bisagra, es un mes en donde se termina el invierno, a veces hablamos de septiembre como que fuese plena primavera, y para nuestra zona todavía estamos en invierno y bastante intenso muchas veces. Bueno, este septiembre en realidad no empieza a recuperar el tema de las precipitaciones. Fíjense que los colores verdes ya empiezan a retirarse un poquito más hacia el oeste, es decir, empezamos a entrar en precipitaciones más cercanas a los 50, 60 milímetros, que todavía siguen en déficit, y empieza a mejorar bastante la parte oeste y norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, con un promedio ya entre 70, 60, 70 milímetros en promedio. Siempre tengan en cuenta que este mapa que estamos mostrando es un promedio de un conjunto de pronósticos que se realizan a largo plazo, ¿sí? No es un único modelo. Si utilizásemos un único modelo, tendríamos una variabilidad enorme y no nos serviría como para hacer pronósticos. Por eso se trata de utilizar promedios de varios modelos como para ir unificando criterios y no hablar solo de uno porque le tengo más confianza, porque me gusta más, porque tenga más accesibilidad, sino tomar un conjunto de datos. Y fíjense que ya en septiembre, cuando hablamos al principio, dijimos que podríamos ir rumbo a un enfriamiento en el Pacífico. No hablábamos de evento La Niña ya en septiembre, hablábamos que podía llegar a ser hacia fines de la primavera o incluso comienzos del verano. Con lo cual, septiembre todavía tendría que ser un mes en donde no debería recibir los impactos de la ausencia de humedad por la posibilidad de que vayamos a un evento La Niña. Todavía no está confirmado que vayamos a un evento La Niña. Hay una cierta tendencia, hay una probabilidad bastante importante, se nota un enfriamiento en el Pacífico, pero todavía que vayamos pura y exclusivamente un evento La Niña, todavía no está tan confirmado. De todas maneras, las precipitaciones todavía no empezarían a recibir un impacto, es decir, negativo, no se verían por debajo de los niveles medios. Estaríamos hablando de una situación totalmente típica para el mes de septiembre, un mes de transición, un mes que va saliendo de la etapa fría para entrar a una etapa un poquito más cálida. Sí se empieza a ver desde el punto de vista de las temperaturas. De hecho, ya después al final, cuando veamos la cantidad de episodios de evento de helada que podemos llegar a tener, se va a notar un poquito más, y también empieza a ser algo más relevante el mapa de máximas, donde ya los promedios empiezan a ascender a valores entre 15 y 17 grados de promedio, siempre hablando de promedios, incluso un poquito más arriba también, y más si nos vamos hacia el noroeste de Buenos Aires o norte de la provincia de La Pampa. Ahora fíjense el mes de octubre. El mes de octubre, si pensamos en lo que ocurre normalmente, y cuando hablamos de normalidad, estamos hablando de un promedio de los últimos 30 años, tomando 1980-2010, como para tener un parámetro generalizado. Ya a partir del próximo año vamos a incluir los últimos 10 años, lo que pasa que, bueno, a nivel estandarizado tenemos que hablar, y por eso se toman los últimos 30 años, y es el periodo 1980-2010, pero faltan lo que estuvo pasando en estos últimos 10 años, que son realmente importantes. Pero bueno, para compararlo con los niveles medios,
vemos que octubre empieza a sentir un cierto impacto con esta situación de evento o posible evento La Niña. Fíjense que el aumento de lluvias, obviamente que está presente, pero toda la parte sudoeste de Buenos Aires y parte de La Pampa todavía no empiezan a tener actividad importante de lluvias. Para que este mapa fuese normal, digamos, estos colores amarillos que vemos en la parte norte o noreste de Buenos Aires deberían extenderse mucho más hacia el oeste, es decir, tener un promedio de entre 80, 90 y en algunos casos 100 milímetros, dependiendo de la zona. Acá estamos abarcando toda la franja oeste de Buenos Aires y toda la franja este de La Pampa. Obviamente que hacia el oeste van perdiendo milimetraje, hacia el sur también, pero bueno, de todas maneras hablamos de un promedio general. Si este amarillo se extendiera un poquito más hacia el oeste, estaríamos hablando de una situación un poco más cercana a los promedios. Bueno, en este caso estamos hablando de lluvias por debajo de los niveles medios, especialmente en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Es grave? En realidad no está tan grave la situación, no son pronósticos de una seca, pero sí empiezan a generar un llamado de atención. ¿Tendrían un impacto directo con los cultivos de invierno? En realidad no tanto, no tanto. Partimos de una base muy buena, como decía Julián, tenemos una buena proporción de humedad ahora por las lluvias del mes de abril, y en el invierno tenemos poca pérdida por evaporación, así que todo lo que está acumulado comúnmente queda, ¿sí? Dependiendo también del tipo de suelo, pueden acumular un poco más o un poco menos, obviamente, pero de todas maneras, teniendo en cuenta esa condición inicial, que la proyección se mantenga siempre medianamente cercana a los promedios, no es un mal pronóstico para los cultivos de fina, es decir, para los cultivos de invierno. Pero sí hay que estar bastante atentos a lo que nos puede quedar hacia fin de año, hacia el verano, porque si esto se viene afianzando, podemos llegar a tener un déficit de precipitaciones, o por lo menos, perdón, un déficit de humedad en el suelo a partir de la primavera. ¿Por qué? Porque ya nos consumimos parte del agua, porque octubre empieza a aflojar un poco, o empieza a sentir un poquito más los impactos de las precipitaciones o de este posible evento La Niña, con lo cual hay que tener un poquito de cuidado en esa situación en particular. Voy a avanzar un poco más, nos vamos al mes de noviembre. Acá se quiere recomponer algo más la situación, acá sí, fíjense que los colores amarillos se extienden más hacia el sudoeste, no tanto al noroeste, no tanto al norte de La Pampa, mostrando ahí una leve tendencia a niveles poquito inferiores a los promedios, pero no tan alejados, con lo cual estamos hablando de una situación bastante cercana a los promedios, pero todavía con un pulso fresco, vamos a llamarlo así para decirlo suavemente, no frío, pero todavía con temperaturas que más hacia el sudeste de Buenos Aires todavía mantienen aire más frío, con condiciones más propensas a generar algún tipo de helada. Y eso también le tenemos que tener bastante cuidado, y más si se afianza este evento La Niña. Recordemos que con los eventos La Niña es cuando tenemos el mayor peligro de tener una helada tardía. Esto no quiere decir que en evento neutral o en evento El Niño no tenemos heladas tardías, y el ejemplo más contundente es lo que pasó el año pasado. El año pasado tuvimos heladas en el mes de diciembre, y en el mes de diciembre estábamos en condiciones de evento neutral, con lo cual uno podría decir, bueno, en una condición de evento neutral no es tan probable, sí, no es tan probable, pero existe la probabilidad. Sí aumenta la chance cuando estamos en un evento La Niña, y por ahora la tendencia es esa, que vayamos a un evento La Niña, así que hay que tener cuidado con la posibilidad de alguna helada tardía, tanto en noviembre como en el mes de diciembre. Y un mes de diciembre que aparece un poquito más cercano a los promedios, por lo menos desde el punto de vista de las precipitaciones, si bien todavía La Pampa no tiene una buena recuperación, la franja bien al oeste de Buenos Aires tampoco, pero no se alejan de los niveles medios, por lo menos están siempre ahí medianamente cercanos a los niveles medios. Insisto con esto, este mapa no busquen el valor puntual para cada uno de los partidos en Buenos Aires, para cada uno de los departamentos de la provincia de La Pampa, el valor puntual que voy a tener en mi lote por este mapa. Este mapa lo que nos da es una distribución de un promedio de precipitaciones. Es una buena guía, pero no nos da el valor puntual que podemos llegar a tener a lo largo del mes. Y fíjense que en el mapa de temperaturas mínimas también todavía queda un remanente de aire frío, se ve en colores celeste, que todavía está en la parte baja de la escala, digamos, y con las máximas pasa lo mismo, también se mantiene en un rango relativamente bajo de la escala, no así hacia Córdoba, hacia el norte de La Pampa, hacia San Luis, en donde las temperaturas empezarían a aumentar ya de manera
mucho más significativa. Bien, para no hacerlo mucho más largo, la idea es hacer un breve resumen, un destacado de mes a mes de lo que estuvimos viendo en cada uno de los mapas, tratando de puntualizar de manera también utilizando un promedio, porque no podemos hablar de cada uno de los partidos, ni los departamentos en La Pampa, pero por lo menos hacer un resumen general de lo que puede ir sucediendo mes a mes con las dos variables más importantes, con el tema de las lluvias y con el tema de las temperaturas. Y acá les agregué para cada uno de los meses la posibilidad de cuántos eventos de helada podemos llegar a tener también, siempre hablando de promedios, y siempre recuerden que el área es amplia, va del sudoeste de Buenos Aires hacia el norte de La Pampa, con lo cual tenemos que hablar de promedios, lamentablemente tenemos que ir generalizando, porque si no tendríamos que ir a hacer un análisis partido a partido de cómo van a ir evolucionando las variables. Bueno, lo principal es que mayo se mantiene con condiciones de lluvia por debajo de lo normal, con temperaturas dentro de los niveles medios, con un promedio entre 5 y 7 heladas. Ya tuvimos algunas en la primera parte del mes de mayo, ahora en el muy corto plazo volvemos a tener también episodios de helada, algunos lo van a tener ya mañana, sobre todo los del sur, otros lo van a tener el día jueves, ya un poquito más generalizado, después afloja y se va a partir del viernes, empieza a levantar la temperatura. Pero en el corto plazo ya tenemos ahí 2 días en donde se pueden dar eventos de helada, y después la próxima semana también volvemos a tener otro pulso de aire frío que podría generar 2 o 3 días más con eventos de helada, por lo cual el promedio general para la región estaríamos hablando de un promedio entre 5 y 7 heladas, que está totalmente normal. Es normal que tengamos esa presencia de heladas, incluso hay sectores que tienen más en el mes de mayo, pero bueno, hablando de promedios, estamos medianamente cercanos a los niveles medios. Si nos vamos al mes de junio, aumenta el riesgo de la cantidad de episodios de heladas, entre 8 y 10, que también es normal, por eso las temperaturas se dice que están medianamente dentro de los valores medios, y las lluvias todavía estarían por debajo de los niveles medios. Ya acumularíamos 2 meses, tanto mayo como junio, con lluvias por debajo de lo normal. Si bien partimos de una buena base con las lluvias de abril, mayo y junio muestran un pequeño detrimento en cuanto a las condiciones de humedad. Sí hay que tener en cuenta que las bajas temperaturas ayudan a que no se evapore el agua, y eso es realmente positivo. Si nos vamos al mes de julio, es el mes que decíamos que aparecía como diferente con respecto a los otros meses, lluvias levemente superiores a lo normal. Siempre recuerden, por favor, que julio es un mes en donde tenemos un promedio de 20 milímetros, y en algunos casos 10, si nos vamos a la provincia de La Pampa. Así que hablar de lluvia por arriba de lo normal es estar hablando de 20, 30, 35, en algún caso un poquito más beneficiado, 40 si tenemos alguna de esas tormentas un poquito más puntuales, tormentas difíciles, pero esos chaparrones un poco más puntuales que nos generen algo más de acumulados. Así que no es un gran caudal, pero comparado con los niveles medios ayuda, y ayuda también a mantener la humedad que hoy tenemos en el suelo, que no la teníamos el año pasado. El mes de agosto estaría dentro de los promedios, o incluso hasta tirando levemente por debajo de lo normal, con eventos de helada entre 6 y 8 eventos. No son demasiados, incluso estarían por debajo de la cantidad de eventos que se dan comúnmente. Comúnmente tenemos entre 8 y 10, bueno, estamos hablando entre 6 y 8, estarían un poquito por debajo, pero no se apartan demasiado las temperaturas medias de los promedios justamente. El mes de septiembre, lluvia dentro de los promedios, si bien todavía no alcanza a superarlo, a empezar a una primavera con todas las letras, de todas maneras se empieza a acomodar un poquito más, y las temperaturas también estarían dentro de los niveles medios, ya bajando la cantidad de riesgo de helada, o por lo menos de riesgo de eventos, y estaríamos entre 4 y 6 eventos de heladas a lo largo de septiembre. Comúnmente son un poquito más, sobre todo en la primera quincena, pero bueno, están marcando ese rango, y siempre hablando de los promedios. Octubre también aparece con pocos eventos de heladas, entre 3 y 5 eventos, la parte sur un poquito más afectada, la parte norte con menos probabilidad, sobre todo si nos vamos al noroeste de Buenos Aires, la probabilidad cae de manera bastante significativa, y con lluvias que están ahí, dentro de los niveles medios o cercanos a los niveles medios, pero nunca pasándolo, siempre manteniéndose o bien normal o bien por debajo de los parámetros normales, hablando a nivel regional. Si nos vamos al mes de noviembre, lluvias levemente inferiores, esto también lo remarcábamos cuando veíamos el mapa, y atentos con el tema
de si esto se afianza la situación de un evento La Niña. Entre 2 y 3 eventos de helada podríamos llegar a tener, y esto se podría afianzar, insisto, si tuviésemos un evento La Niña. Es mucho más probable que se den estos 3, o incluso hasta 4 eventos de helada durante el mes de noviembre, mientras que si quedamos en una condición de evento neutral, es más probable que sea 1 o 2 eventos de helada, pero bueno, de todas maneras hay que tener en cuenta esa situación. Y diciembre aparece también con lluvias levemente inferior a lo normal, si bien ya el caudal es mucho mayor que en julio, pero también no alcanzando los niveles medios, y en cuanto a temperaturas estaríamos dentro de los promedios, pero atentos con la posibilidad de tener alguna helada tardía, también poquito, entre 0 y 1 evento, pero bueno, de todas maneras está el alerta prendida, la luz de alerta prendida justamente por este evento La Niña. Si se afianza este evento, es muy probable que ese 0-1 se convierta entre 1 y 2, y el 2 y entre 2 y 3 de noviembre puede ser 3 o 4 eventos, ¿sí? Así que hay que tener muy en cuenta esta situación y ver para qué lado se terminan definiendo los modelos, si vamos efectivamente a un evento La Niña o nos quedamos en esta situación de evento neutral. Hoy no está totalmente definido, pero la gran tendencia es que nos vayamos acercando a condiciones de evento La Niña. Así que esto sería más o menos el pantallazo general de lo que tenemos por delante para los cultivos de FINA, teniendo en cuenta, insisto, un parámetro fundamental que nos mostró Julián en su charla, que es la humedad que hoy tenemos disponible, que eso no lo teníamos el año pasado, que terminó siendo una campaña muy mala, pero porque además de haber partido con una mala base, después no tuvimos los eventos de lluvia, ni siquiera esos aislados que podíamos esperar, no tuvimos prácticamente nada de esos eventos, fueron muy puntuales, muy costeros, y no mucho más sobre el sudoeste bonaerense y sobre la provincia de La Pampa, que estuvo con una sequía realmente muy importante. Así que el aspecto ahora es la condición inicial mucho más positiva, y después la tendencia de este evento La Niña no nos debería afectar para los cultivos de FINA, pero sí nos hace encender una luz de alerta para los cultivos de gruesa a partir del próximo verano. Bien, Leo, muchísimas gracias, la verdad que impresionante tu exposición, cada vez más claro, estoy aprendiendo. Genial. Te cuento, hay varias consultas, algunas las fuiste respondiendo a medida que ibas avanzando en tus conceptos. Jorge hacía referencia y reflexionaba sobre esas lluvias de junio y julio, a ver cómo iban a estar impactando en los cultivos, sobre todo de FINA en nuestra región, y creo que quedó claro cuando avanzaste sobre ese tema. También nos preguntaba un participante, ¿se puede hacer alguna estimación de horas frío? Sí, bueno, el tema de hora frío es complicado hacerlo en una charla, porque hay mucha diferencia entre, si nos vamos al noroeste de Buenos Aires, sudoeste, hay mucha variabilidad espacial en este caso. Entonces se hacen estimaciones, se hacen cantidad de hora frío, pero ahí ya hay que jugar con otra cosa, georreferenciar, empezar a hacer cálculos, y empezar a ver cada una de las zonas, metidos en este contexto, porque no es que nos vamos a alejar y vamos a utilizar otras herramientas, pero sí empezar a geolocalizar, digamos, cada uno de los puntos, empezar a ver también la geografía, zonas más elevadas, zonas más bajas, bueno, todo ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta. Se hacen y se establecen parámetros para ver, por ejemplo, probabilidades de superar cierto rango que uno necesita, pero bueno, eso ya hay que hacer un análisis personalizado o lote a lote para ir viendo cuál es la variabilidad. Bien. Otra pregunta nos hace Jorge. Él consulta, ¿a qué llamas evento cuando te referís a helada? Bueno, buena pregunta para poder aclararlo. En realidad estamos hablando de días, cantidad de días con posibilidad de heladas. Está bien la aclaración y sirve mucho, así que agradezco la pregunta, porque muchas veces
un evento consta de 2 o 3 días, o una entrada de aire frío, que es un evento, consta de 2 o 3 días. En realidad estamos considerando la cantidad de días con heladas que podemos llegar a tener. Por eso les decía que en algunos puntos incluso estaba por debajo de lo normal, porque muchas veces tenemos mayor cantidad de días con heladas. Así que buen punto y menos mal que lo aclaramos. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, la verdad que impresionante. Vamos a ir cortando acá, así somos respetuosos con los horarios. Te agradecemos enormemente, Leo, por tu buena predisposición y por estar compartiendo con nosotros todos tus saberes y todo esto, estos datos tan jugosos y tan importantes para nuestra región y para muchos productores que están decidiendo qué hacer en esta nueva campaña. Así que muchísimas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo por la invitación y por dejarme participar, así que gracias a ustedes. Bien. Les pedimos a todos que antes de retirarse de la sala se tomen unos segundos para responder la encuesta que comenzarán a aparecer en este momento en sus pantallas. Y nuevamente, muchísimas gracias por haber estado presentes en estas 3 charlas. Y les recordamos que las mismas van a estar en nuestro canal de YouTube, las anteriores 2, la de Pier Battisti y la de Iriarte, ya están, y en breve estarán las de Eugenia, Carolina, Juan José, Julián, y obviamente la de Leo, ¿sí? Así que a todos muchísimas gracias, y los esperamos en una próxima edición de charlas virtuales.